Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Sientes el peso de un sueño que parece imposible? Mateo, con 22 años y la piel del color de la tierra fértil, llevaba ese peso en cada fibra de su ser, mientras se adentraba en el corazón de la bulliciosa Madrid, donde el cristal y el acero de la Torre Sol arañaban el cielo con una arrogancia silenciosa. Aquel edificio, un monolito de ambición corporativa, era para él un umbral hacia lo inimaginable, el primer miembro de su humilde familia en conseguir una beca en una de las consultoras más prestigiosas del país. Cada mañana, el aroma a mármol pulido y café de especialidad de la recepción chocaba con el ligero olor a naftalina de su traje prestado, un recordatorio constante de los dos mundos que intentaba unir con la tenacidad de quien sabe que no hay vuelta atrás. Sus manos, que conocían la textura áspera de los libros de segunda mano, pasados de generación en generación, y el calor reconfortante de la cocina de su abuela, donde las especias bailaban en el aire y las historias se contaban con el mismo esmero con que se amasaba el pan, ahora se sentían torpes al manejar los complejos formularios corporativos, resbaladizos y fríos bajo sus dedos. La ciudad, con su pulso acelerado, era un eco lejano de la vida vibrante que conocía, un contraste brutal con la esterilidad calculada de la oficina, donde cada silencio era una declaración y cada mirada, un juicio. Se sentía como un intruso en un museo de cristal, donde cada pieza exhibida tenía un valor que él apenas empezaba a comprender. La luz artificial de los fluorescentes, que se reflejaba en las superficies impolutas, hacía que su piel oscura pareciera aún más contrastada, un detalle que no pasaba desapercibido para algunos de sus compañeros de beca, hijos e hijas de familias cuyas raíces en ese mundo eran tan profundas como las de los rascacielos que los rodeaban. El nudo en su estómago, una constante desde que había recibido la carta de aceptación, se apretaba un poco más con cada sonrisa forzada, con cada comentario velado sobre su origen, con cada susurro que lo hacía sentir como un forastero, un experimento social. Sin embargo, en el fondo de ese abismo de incertidumbre, ardía una llama, una promesa silenciosa que lo impulsaba hacia adelante, una visión de un futuro diferente, forjado con el sudor de su frente y la fuerza de su espíritu. No era solo un sueño. Era una necesidad, un mandato que lo ataba a su pasado y lo empujaba hacia un mañana incierto pero lleno de esperanza. Muchos, como Mateo, se enfrentan a desafíos invisibles, batallas que se libran en el silencio de sus mentes y en la mirada furtiva de quienes los juzgan, con un coraje que a menudo permanece oculto. Historias como la suya resuenan en miles de corazones, ecos de perseverancia contra la corriente, de sueños que se niegan a ser aplastados por la indiferencia o el prejuicio, tejiendo un tapiz de resiliencia humana que se extiende por cada rincón del mundo. Su determinación, silenciosa pero inquebrantable, se convierte en un faro para aquellos que, desde la distancia, observan cómo se construye un camino donde antes solo había muros, demostrando que la fe en uno mismo puede mover las montañas más altas. La Torre Sol, con su imponente presencia de cristal y acero, no era solo un edificio de oficinas. Era un microcosmos de la sociedad misma, donde las jerarquías se marcaban no solo por el cargo, sino por el apellido, el tono de piel y la cuna, un lugar donde el privilegio se sentía en el aire, denso y casi palpable. Y Mateo, con su piel color tierra fértil y sus manos que conocían el trabajo duro desde la niñez, representaba una anomalía en ese ecosistema pulcro y predecible, una disonancia en la sinfonía de la élite. La beca era su salvoconducto, su boleto de entrada, pero también una lupa que magnificaba cada una de sus diferencias, haciendo que se sintiera como un pez fuera del agua, cada movimiento torpe, cada palabra, un esfuerzo consciente. El traje prestado, con su ligero olor a naftalina, era un disfraz que no terminaba de ajustarse, un recordatorio constante de los dos mundos que intentaba fusionar, el de su humilde barrio, lleno de vida, risas y camaradería, y el de la élite corporativa, fría, calculada y a menudo indiferente. Este contraste no solo se manifestaba en su vestimenta sino en cada gesto, cada palabra, cada intento de encajar en un molde que no fue diseñado para él, un molde que se sentía ajeno a su propia esencia. La presión familiar, ese hilo invisible pero fuerte que lo unía a su pasado y a sus responsabilidades, era un motor constante, una fuente inagotable de motivación, pero también una fuente de ansiedad que le apretaba el pecho con cada amanecer. Cada día,
Antes de cruzar el umbral de cristal y acero, se recordaba a sí mismo por qué estaba allí, por qué soportaba las miradas condescendientes y la frialdad de la señora Helena, cuya voz cortante y su expresión pétrea parecían diseñadas para desinflar cualquier atisbo de confianza. El eco de su frase, «Los becarios no están para destacar, sino para aprender a ser invisibles», se repetía en su mente como una letanía, intentando socavar su espíritu, de reducirlo a una sombra. Pero Mateo se negaba a ser invisible. Se negaba a que su luz se atenuara. Se negaba a que la historia de su familia terminara en las sombras de la resignación. Era un faro en ciernes, una promesa de que el esfuerzo y el corazón pueden, a veces, mover las montañas más altas, un testimonio de que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y la persistencia. Su historia, la suya, la que ahora empieza a desvelarse, es un recordatorio de que la superación no es un destino, sino un viaje constante. Asterisco. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse. Ahora, es de gratis, y no sales del vídeo. Asterisco. La imagen de Sofía, su hermana pequeña, era el ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta corporativa que era su día a día. No era solo una fotografía mental, era una presencia vívida que le acompañaba en cada pasillo, en cada reunión, en cada informe interminable, una melodía silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser. Sofía había perdido la audición a los 7 años tras una fiebre devastadora, una enfermedad cruel que le había arrebatado el sonido del mundo, pero nunca la luz de su espíritu indomable. Desde aquel día, Mateo se había convertido en su voz y sus oídos, aprendiendo el lenguaje de signos con una dedicación que superaba cualquier asignatura escolar, una inmersión total en un nuevo universo de comunicación, motivado por un amor incondicional. Sus manos, que ahora se sentían torpes al teclear en un teclado de oficina, o al manipular complejos formularios corporativos, encontraban su verdadera fluidez en la danza silenciosa de la comunicación con su hermana, un ballet de gestos que creaba un puente inquebrantable entre sus almas. Cada movimiento era una palabra, cada gesto una frase, un universo compartido de entendimiento y amor incondicional que los unía de una manera única y profunda. Recordaba las horas infinitas practicando frente al espejo, la frustración inicial al no poder expresarse con la claridad deseada, y luego la alegría inmensa al ver la sonrisa de Sofía iluminarse cuando finalmente lograba transmitir un pensamiento complejo, o una simple broma, una chispa de conexión que encendía su propio corazón. Esa sonrisa, pura y sin filtros, era la moneda más valiosa que conocía, un tesoro que alimentaba su alma y le recordaba el propósito más profundo de su lucha, la razón última de su sacrificio. La promesa de un futuro donde Sofía no tuviera que preocuparse por el alquiler, por las facturas médicas, por las barreras que la sociedad, a menudo insensible, imponía a quienes eran diferentes, era el motor que lo impulsaba a soportar las miradas condescendientes de algunos compañeros de beca, hijos de familias acomodadas que nunca habían conocido la incertidumbre de un recibo impagado, o la angustia de la escasez. La frialdad calculada de la señora Helena, una mujer de expresión pétrea y voz cortante que parecía ver en Mateo más un inconveniente que un futuro profesional prometedor, se disipaba momentáneamente cuando pensaba en Sofía, en la fragilidad de su esperanza. Su hermana era la razón por la que se levantaba cada mañana, la melodía silenciosa que resonaba en su corazón, incluso en el ambiente gélido de la Torre Sol, un faro en la niebla de su incertidumbre. Esta beca no era un capricho personal, no era una simple oportunidad laboral, era una misión, una responsabilidad sagrada que trascendía su propia ambición, un legado que debía forjar. Era la llave para abrir un mundo de posibilidades para Sofía, un mundo donde su silencio no sería una limitación, sino una forma diferente de escuchar la belleza de la vida, de sentir la vibración del mundo con una intensidad única. Y mientras se sumergía en las tediosas tareas de su jornada, una pregunta persistía en su mente, como un eco lejano pero constante. ¿Sería suficiente su esfuerzo, su dedicación incansable, para romper las cadenas invisibles que ataban a su familia a un ciclo de lucha perpetua? La respuesta, por ahora, seguía siendo un eco lejano, una promesa que lo mantenía en vilo hasta el próximo amanecer, una incitación a seguir adelante, sin importar los obstáculos. El conflicto central que Mateo libraba no era solo externo, contra las barreras invisibles del prejuicio social y racial que se tejían sutilmente en ese ambiente corporativo elitista, como telarañas casi imperceptibles pero increíblemente resistentes, sino también una lucha interna feroz contra su propio síndrome del impostor. Cada día al cruzar el umbral de cristal y acero de la Torre Sol. Cada día,
Al cruzar el umbral de cristal y acero de la Torre Sol, Mateo sentía como una coraza invisible se le adhería, una máscara de indiferencia y profesionalismo que apenas lograba ocultar el temblor en sus manos. Era como un funambulista, caminando sobre un hilo tensado entre el abismo de sus orígenes humildes y la cumbre inalcanzable de ese mundo de élite. ¿Cómo mantener el equilibrio cuando el viento del juicio soplaba sin piedad? ¿Alguna vez te has sentido así, al borde de algo grande pero con el miedo de no ser suficiente? La historia de Mateo es un espejo de la tuya, de la nuestra. Un relato que te hará cuestionar tus propios límites y te mostrará que la verdadera fortaleza se esconde en los lugares más inesperados. No te pierdas lo que viene, porque cada paso de este camino te acercará a una verdad que cambiará tu perspectiva. Las microhumillaciones eran el pan de cada día, pequeñas astillas clavándose bajo la piel, ¿estás seguro de que entendiste? Con un tono que implicaba lo contrario. Una mirada furtiva a su traje, que, a pesar de sus esfuerzos, seguía delatando su origen. El silencio repentino en conversaciones animadas cuando él se acercaba. Las reglas no escritas de la Torre Sol eran tan complejas como sus algoritmos, y Mateo las aprendía a base de tropiezos y miradas esquivas. Aquí, el color de la piel no era un tema de conversación, pero sí un filtro invisible a través del cual algunos lo percibían. La señora Elena, con su moño impecable y su sonrisa forzada que nunca llegaba a los ojos, observaba a Mateo con una mezcla de curiosidad distante y desaprobación velada. Para ella, los becarios eran piezas intercambiables en el gran engranaje de la consultora, y Mateo, con su insistencia en existir más allá de lo meramente funcional, era una anomalía. Este chico no entiende que su papel es pasar desapercibido, pensaba, mientras sus dedos tecleaban con una velocidad que denotaba impaciencia. Una tarde particularmente gris, el zumbido constante del aire acondicionado de la Torre Sol parecía más opresivo que nunca, una melodía monótona que se filtraba hasta los huesos. Mateo, con los ojos cansados de clasificar informes sin fin, sentía el peso de cada página en sus hombros, el agotamiento físico sumándose al mental. El aire acondicionado, lejos de refrescar, parecía congelar cualquier atisbo de esperanza, transformando el ambiente en una prisión de cristal y acero donde el tiempo se estiraba, indiferente a su urgencia. En ese instante, la recepción, normalmente un remanso de calma calculada, se convirtió en el epicentro de una tensión creciente. La señora Elena estaba al teléfono, su voz tensa, su expresión un amasijo de exasperación apenas contenida, como si el mundo exterior se empeñara en perturbar su orden inmaculado. Cada palabra que pronunciaba era un dardo, cada gesto una señal de su creciente impaciencia, y Mateo, observando desde la periferia, sentía como la atmósfera se cargaba de una electricidad incómoda, presagiando algo inminente. Justo entonces, las puertas giratorias de cristal se abrieron con un siseo suave, y un hombre elegante, de unos 60 años, con un porte imponente y ojos penetrantes, entró en la recepción. Su presencia llenó el espacio, una autoridad silenciosa que contrastaba con el frenesí de la señora Elena. Intentó comunicarse con gestos pausados, una urgencia contenida en su mirada, pero la señora Elena, todavía atrapada en su conversación telefónica, lo miraba con una mezcla de confusión y molestia, su rostro reflejando una barrera infranqueable. La tensión era palpable, casi dolorosa. El silencio del recién llegado, su frustración silenciosa, resonaban en el ambiente como un grito mudo. La señora Elena, con un gesto brusco, le indicó que esperara, sin siquiera descolgar la mirada del teléfono. Mateo sintió un nudo en el estómago, una punzada familiar. La imagen de Sofía, su hermana pequeña, luchando por hacerse entender, se proyectó en el hombre, en sus ojos que pedían ayuda sin palabras. Era un eco del pasado, una llamada ineludible que lo arrastraba, un dilema entre su rol de becario invisible y su propia humanidad. Sus manos, casi por instinto, comenzaron a moverse. Un lenguaje de signos fluido y cálido, que surgió de lo más profundo de su ser, una melodía silenciosa de empatía en medio del gélido silencio corporativo. ¿Necesita ayuda? ¿Está buscando a alguien? Preguntó Mateo con sus manos, cada gesto una palabra clara y compasiva. El hombre, que hasta ese momento había mantenido una fachada impasible, detuvo su mirada en Mateo. Un microgesto casi imperceptible, una ligera elevación de una ceja, un brillo en sus ojos profundos, delató una sorpresa genuina, un destello de reconocimiento. La señora Elena, colgando el teléfono con un golpe seco que resonó en el mármol pulido,
miró la escena con una mezcla de estupefacción y furia contenida, su boca entreabierta en un silencio que rara vez se permitía. Mateo, ajeno a la identidad real del visitante, solo veía a un ser humano necesitado de comunicación, y respondió con la misma compasión con la que hablaba con su hermana. No sabía que cada gesto, cada palabra silente, estaba siendo evaluada por el ojo más crítico y la mente más influyente de toda la Torresol, una mente que estaba a punto de desvelar una revuelta de valores y expectativas que nadie en esa oficina podría haber anticipado. Asterisco. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Asterisco. El hombre, con una expresión que pasó de la frustración a una calma asombrosa, respondió con gestos lentos y precisos, revelando una fluidez que solo podía provenir de la experiencia. Habló de un documento importante que la señora Elena había extraviado, un informe crítico que contenía cifras vitales para una reunión inminente. Mateo, traduciendo con la misma naturalidad con la que respiraba, se convirtió en el puente entre dos mundos, dos idiomas, dos formas de entender la urgencia. La señora Elena, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina, observaba la escena como si una bomba acabara de estallar en su impecable recepción. Sus ojos, antes llenos de desprecio hacia el becario, ahora reflejaban una mezcla de pánico y una comprensión aterradora. Mateo, sin saberlo, no solo había ayudado a un visitante, había desmantelado, pieza a pieza, el muro de invisibilidad que ella había intentado construir a su alrededor, revelando un valor y una capacidad que nadie, salvo él mismo y su hermana, habían creído posibles. La Torresol, con sus reglas no escritas y sus jerarquías implacables, acababa de presenciar un acto de humanidad que desafiaba su propia esencia. Un susurro silencioso, que resonaría mucho más fuerte que cualquier grito. Asterisco. No deja esa historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita oír eso ahora. Asterisco. El aire, antes congelado por el desprecio de la señora Elena, ahora vibraba con una energía distinta. El hombre, cuyo nombre era don Ricardo, el mismísimo fundador de la consultora, sonrió con una calidez genuina que derritió la tensión en la sala. Extendió una mano firme a Mateo, sus ojos penetrantes reflejando un respeto profundo, una conexión forjada en la empatía silenciosa. La señora Elena, por su parte, permanecía petrificada, una estatua de incredulidad, su mundo meticulosamente ordenado desmoronándose ante sus ojos. Mateo, con un acto espontáneo de bondad y habilidad, no solo había salvado el día, sino que había roto las paredes invisibles del prejuicio. Don Ricardo, visiblemente impresionado, no solo recuperó su documento extraviado, sino que invitó a Mateo a una reunión de alto nivel, una que superaba con creces sus responsabilidades de becario. Esto catapultó a Mateo a un nivel de visibilidad inesperado dentro de la Torresol. Los susurros, antes de desdén, ahora mezclaban envidia con una calculada curiosidad. La señora Elena, herida en su orgullo y viendo su autoridad cuestionada, se propuso hacer de la vida de Mateo un infierno silencioso, llenando su escritorio con tareas imposibles, esperando que sucumbiera bajo el peso de la presión. Un becario no puede ser una estrella, pensó la señora Elena, su mirada fija en Mateo con una intensidad glacial, y menos uno que no conoce su lugar. Su mandíbula se tensó, la determinación de aplastar esa chispa de rebeldía grabada en cada rasgo de su rostro pétreo. Los días se volvieron maratones interminables. Las noches, breves pausas de un sueño inquieto. Mateo se sumergía en informes complejos, en reuniones donde los acrónimos volaban como dardos, sintiendo que cada error era magnificado por la lupa de las expectativas y el resentimiento. El síndrome del impostor, agazapado, susurraba que no era suficiente, que todo era un error. Las llamadas a casa, con la voz esperanzada de su abuela y el silencio expectante de Sofía, se sentían como un peso insoportable, una cadena de oro que, aunque preciosa, lo ahogaba. Hubo una mañana, frente al espejo empañado, donde la idea de empacar, de huir, de volver a la familiar comodidad de su barrio y renunciar a todo, se presentó como una tentación dulce y amarga, un escape a la asfixiante presión de la Torresol. Pero entonces, una imagen se proyectó en su mente con la fuerza de un rayo, la sonrisa radiante de Sofía, su mirada luminosa, el gesto de sus manos pidiéndole que siguiera adelante, que no se rindiera. Era un ancla, un faro en la tormenta de dudas. Respiró hondo, el aire frío de Madrid llenando sus pulmones, y se recordó a sí mismo que cada paso, cada sacrificio, era por ella.
por un futuro donde el silencio no fuera una barrera, sino una melodía diferente. Se ajustó el nudo de la corbata, una armadura simbólica, y salió a enfrentar otro día en la Torre Sol, sabiendo que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra sus propios miedos. ***, si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saberlo. ***. La señora Elena, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, le había asignado un proyecto urgente que requería el análisis de miles de datos históricos en un plazo irreal. Mateo sentía que cada número era un grano de arena que se le escurría entre los dedos. El tic-tac del reloj en la pantalla de su ordenador, que antes era un simple recordatorio del tiempo, ahora sonaba como el latido de su propio corazón, acelerado y ansioso. Las luces fluorescentes de la oficina, implacables, reflejaban su rostro cansado en el cristal de la ventana, un espectro de lo que era, un joven al borde del colapso. El aroma a café, que una vez le había parecido sofisticado, ahora le resultaba amargo, mezclado con el persistente olor a naftalina de su traje, que se sentía más como un sudario que como una armadura. La presión era un peso físico, una losa invisible que le oprimía el pecho, haciéndole dudar de cada decisión, de cada cálculo. ¿Realmente valía la pena este tormento? Una tarde, mientras la sombra de la Torre Sol se alargaba sobre el asfalto madrileño, proyectando una silueta imponente que parecía devorar la luz del día, Mateo se preparaba para otra noche en vela. De repente, su teléfono de escritorio vibró. Era una llamada interna, del despacho de don Ricardo. El corazón le dio un vuelco. Una voz amable, pero firme, le pidió que acudiera de inmediato. Mateo, con las manos ligeramente sudorosas, se levantó de su silla, sintiendo las miradas curiosas de algunos compañeros que, en el fondo, parecían esperar su caída. El pasillo hacia el despacho de don Ricardo, normalmente un camino anodino, se sentía ahora como un sendero, hacia un destino desconocido, un umbral que podía significar su redención o su final. Al entrar, la oficina de don Ricardo era un santuario de calma y buen gusto, muy diferente al bullicio de la planta baja. Estanterías de madera oscura repletas de libros, una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento, y el propio don Ricardo, sentado detrás de un imponente escritorio, con una expresión serena pero intensa. Mateo, comenzó, su voz grave y resonante, he estado observando tu trabajo, tu dedicación, y especialmente, tu manera de ver a las personas. No eres invisible. Las últimas palabras resonaron en el aire, deshaciendo la maldición de la señora Elena. Don Ricardo le explicó que había presenciado la interacción en la recepción, no solo el día del documento, sino otras veces, viendo cómo Mateo se esforzaba, cómo su humanidad brillaba a pesar de los intentos de opacarlo. Y lo más importante, había investigado su historia, la de Sofía. Un nudo en la garganta de Mateo se apretó, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. La voz de su abuela, el silencio elocuente de Sofía, el peso de sus sueños, todo se agolpó en su pecho. Era como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes más densas, iluminando un camino que hasta ese momento parecía oscuro e intransitable. He decidido que la empresa necesita más personas como tú, Mateo, continuó don Ricardo, con una sonrisa sincera que llegaba a sus ojos. Alguien que vea más allá de los números, que conecte con el alma de lo que hacemos. Quiero que dirijas un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, enfocado en la inclusión. Y quiero que tu primera tarea sea diseñar un programa de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva en todas nuestras oficinas. Las palabras de don Ricardo no fueron solo una oferta, fueron una validación, un reconocimiento de su valor más allá de cualquier prejuicio. Mateo sintió como la losa invisible que oprimía su pecho se desvanecía, reemplazada por una oleada de esperanza y un propósito renovado. Sus manos, que antes se sentían torpes, ahora temblaban de emoción, listas para construir un futuro. Ese día, Mateo no solo encontró un nuevo camino profesional, encontró su voz en un mundo que intentó silenciarlo. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en la invisibilidad, sino en la autenticidad, en la capacidad de ver y ser visto, de tender puentes donde otros construyen muros. La Torre Sol, que una vez fue un símbolo de ambición inalcanzable, se transformó en el lugar donde sus sueños, los suyos y los de Sofía, comenzaron a echar raíces, demostrando que la perseverancia y el corazón pueden de hecho mover las montañas más altas.
Su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una chispa única, una capacidad de transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. ¿Estás listo para encender la tuya? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. Mateo, ahora al frente de un departamento que llevaba su esencia, no solo cambió su propio destino, inició una revolución silenciosa en la Torre Sol. El programa de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva no fue un mero proyecto, fue un eco de la sonrisa de Sofía, un puente tendido para que otros, como ella, pudieran escuchar el mundo de una manera diferente. Las oficinas, antes un crisol de indiferencia, comenzaron a transformarse. Los gestos de Mateo, antes torpes con formularios, ahora se movían con la autoridad de quien sabe que está construyendo un futuro más justo. La señora Elena, aunque jamás admitiría su error, observaba cómo la empresa, impulsada por la visión de don Ricardo y la humanidad de Mateo, se abría a una diversidad que antes había ignorado. El olor a naftalina de su traje prestado se desvaneció, reemplazado por la fragancia fresca de un nuevo comienzo, de una esperanza que se extendía más allá de las paredes de cristal. Su familia, su abuela con los ojos llenos de orgullo y Sofía con su eterna sonrisa, finalmente vieron el fruto de años de sacrificio. Mateo demostró que las oportunidades no solo se buscan, se crean, que la empatía puede ser la moneda más valiosa en el mundo corporativo, y que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad de ser uno mismo, sin importar el origen. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que cada voz, cada gesto, cada sueño silente, merece ser escuchado y celebrado, tejiendo un tapiz de cambio y justicia que apenas comenzaba a desplegarse en el corazón de Madrid. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.